Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Saluda a todas las personas que están conectados en este momento, a las personas que están enviando también sus saludos. Quiero mencionarlos dentro de poco, pero les doy la bienvenida a nuestro culto virtual, un domingo más que nosotros estamos sin poder reunirnos de forma presencial en nuestra congregación, pero confiamos en que dentro de poco ya va a ser posible para nosotros también tener nuevamente esa alegría. Mientras tanto, vamos transmitiendo, vamos cuidándonos también y vamos haciendo todo esto sin dejar de alabar a nuestro Señor, sin dejar de ser cristianos en todo el momento que nosotros vamos a pasar en este tiempo de aislamiento, ¿no? Aunque se ha levantado la cuarentena, a partir de hoy ya no hay. Sin embargo, las iglesias todavía no se pueden reunir. Entonces, hermanos, saludo a las personas que se han conectado, a todos los que están mandando sus saludos también. Y los que todavía no han mandado, los animo a que puedan mandar esos saludos para que los podamos mencionar y así todos puedan saber que estamos unidos, que estamos en el mismo espíritu, que estamos también dispuestos para seguir esta vida en comunidad. A Jimena, que manda sus saludos. Lo voy a hacer desde la página porque en mi celular me aparece todo. Jimena, que comparte el link y manda sus saludos también. La hermana Ida, que es mi mamá también, manda sus saludos. A Lía, a Liban también, que están aquí conmigo, que mandan sus saludos. Laura también, que ha mandado ahí unos saludos. Nuestra hermana Glenny también, con la hermana Dora, que están ahí en la casa cuidándose, mi esposa, y nuestra hermana Luz han mandado también sus saludos. Entonces, que Dios les bendiga grandemente a todos. Hermanos, yo no quiero perder el tiempo, los minutos, porque lo que tengo para hablar con ustedes en este día es algo muy importante y que requiere en realidad bastante tiempo, porque no se puede hablar en un tema, este tema en una hora. En realidad este tema es muy amplio, he tratado de resumir lo más que se pueda para que el mensaje sea sustancial, se pueda entender. Hemos estado hablando en este día sería el cuarto domingo que estamos hablando acerca del tema de la muerte y todo lo que conlleva, todos los eventos. En realidad no todos, porque no me puedo detener en algunos, porque como les digo, tendría que tener otro día para explicar cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, hoy día vamos a continuar hablando de este tema acerca de la muerte, pero como ustedes han leído seguramente, el título de este mensaje es De vuelta a la vida. Vamos a hablar acerca de la resurrección hoy, porque muchas personas desconocen este tema y no tienen esperanza, se entristecen delante de la muerte, se entristecen porque, bueno, se despidieron de sus seres queridos y nunca más van a volver a ver en su pensamiento es de esta forma. Vamos a orar entonces para aprovechar de una vez todo el tiempo que tenemos para poder explicar acerca de este tema tan importante que es para nosotros, porque es nuestra esperanza, en esto está basado también nuestra alegría, nuestra fe y todos los planes que muchas veces podemos tener. Vamos a orar y ya empezar con la palabra. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirnos una vez más, Señor, poder reunirnos de esta forma virtual, poder transmitir tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Agradezco, Señor, por todas las personas que están conectadas en este momento. Te agradezco por aquellos valientes que continúan luchando, Señor amado, en contra del desánimo, Dios Todopoderoso. En contra, Padre Santo, de aquel desgano, Señor, que muchas personas tienen, Dios bendito. Te pido, Señor, que fortalezcas los corazones, Señor, de estas personas, de tus hijos, Señor amado, y que ellos puedan encender, Señor, puedan ayudar a encender, Señor, la llama en los corazones de otras personas que se encuentran desanimadas. Señor, te doy gracias por este día y te pido que tu precioso Espíritu Santo pueda dirigirnos, Señor amado, no el corazón del hombre, y que tu palabra, Señor, halle un abrigo en nuestro corazón, se siembre en nuestros corazones y podamos desarrollar nuestra vida en base a tu palabra, Señor. Que nosotros podamos practicar todo lo que vamos a aprender, Señor bendito. En el nombre de Jesús
Ministranos en esta mañana, Señor, de acuerdo a cada corazón, a cada necesidad, Dios bendito, que esta palabra pueda llegar, Señor, a ser de bendición a todas las personas que van a escuchar. Te agradecemos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el tema, como les estoy diciendo, es de vuelta a la vida. Nosotros vamos a basarnos en dos libros, en dos cartas que el apóstol Pablo va a escribir y va a hablar ampliamente acerca de este tema. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo les va a enseñar este tema a la iglesia de los Corintios, pero también a la iglesia de los tesalonicenses. Primero se escribe la carta a los tesalonicenses y luego se va a escribir la carta primera a los Corintios. Pero vamos a invertir ahora y vamos a empezar viendo lo que va a enseñar Pablo a la iglesia de los Corintios, porque la carta a los tesalonicenses es justamente con lo que yo quiero acabar, porque en el capítulo que voy a citar, Pablo habla de la esperanza en la resurrección. Entonces en la Biblia nosotros leemos sobre algunas personas que resucitaron por el poder de Dios. Sin embargo, todas las personas que resucitaron, todas aquellas personas que resucitaron por el poder de Dios, estas personas volvieron a morir, porque así está establecido en la Biblia, según Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice, establecido está o determinado está para el hombre morir una sola vez, y luego de esto viene el juicio. Entonces todas las personas que resucitaron, estamos hablando de Lázaro y de todas aquellas personas, volvieron a morir, porque está establecido así a causa del pecado. La Biblia también nos va a enseñar sobre la resurrección para ya no morir más. Nos muestra que habrá más resurrecciones durante el tiempo. Nos dice que hay dos tipos de resurrección: resurrección para la vida, resurrección para el juicio. Se menciona también la primera resurrección, etcétera, etcétera. Por eso les decía que hablar acerca de la resurrección es un tema muy amplio para poder estudiar, para poderlo predicar. Y no nos vamos a detener en todas las partes minuciosas, porque en esta oportunidad queremos concentrarnos en la resurrección como la esperanza de nuestra fe, que si nosotros morimos en Cristo, resucitaremos también con Él. Y también queremos concentrarnos en la resurrección como consuelo de aquellos que ya fallecieron en Cristo, de que podemos verlos nuevamente y en condiciones diferentes, es decir, infinitamente mejor de lo que podemos imaginar. Entonces la resurrección es un tema bíblico, es un tema muy amplio, y así como para los tesalonicenses se les dijo que no estén tristes por la muerte de sus seres queridos, porque hay esperanza de la resurrección. Lo mismo es para nosotros, la resurrección debe animarnos a continuar y a encarar con valentía el día de la muerte, y mientras eso va a ocurrir, nuestra vida tiene que ser entregada para Cristo Jesús. La resurrección es un tema muy desconocido, en realidad muy desconocido para la iglesia cristiana en general. Y en realidad tiene que ser un tema conocido, un tema que pueda ser manejado, porque se ha hablado bastante en la Biblia acerca de esto, porque cuando Dios enseña, cuando Jesucristo y los apóstoles o los discípulos enseñaron de esto, era para animar a las personas a que existe un plan para el futuro, a que el cuerpo no simplemente se va a desechar una vez que fallece, sino que existe para el futuro un plan para ese cuerpo, un plan para el hombre, porque el hombre no puede ser hombre si solamente es espíritu o solamente es alma o solamente es cuerpo. El hombre es hombre para la Biblia cuando está formado por tres partes, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Es solamente de esa forma que puede ser. Por eso es que tiene que haber una resurrección. Las personas, algunas personas que no creen en esto dicen, pero si el alma de aquella persona que murió en Cristo ya está con Dios, ¿para qué es necesario que resucite si ya está en la presencia de Dios? Porque el hombre fue creado para vivir para la eternidad como hombre. ¿Y cuándo es un hombre? Cuando está formado de tres: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el plan futuro para el cuerpo existe. Y como primer punto, quiero decirte que la resurrección es real. La resurrección es real. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Ellos tenían ese pensamiento, ellos creían que el alma
iba a existir después de la muerte porque es inmortal. Pero ellos no creían en la resurrección, creían que el cuerpo era una prisión y que al morir quedaban libres de esa prisión. Pero ellos no creían, no tenían ese pensamiento de que en algún momento iba a existir una resurrección. Corinto, al ser una ciudad griega, tenía también ese pensamiento, así como Atenas, ciudades en las cuales Pablo predicó sobre este tema en su segundo viaje misionero. Ustedes lo pueden encontrar en Hechos, a partir de Hechos capítulo 15, lo que va a recorrer Pablo, las ciudades griegas. Entonces en Corinto, donde él va a mandar ese mensaje, ellos tenían ese pensamiento, que no existía la resurrección, pero sin embargo el alma era inmortal. Y cuando Pablo les predica de esto, ellos se burlan al oír al respecto del tema. Por ejemplo, vamos a abrir en Hechos, capítulo 17, perdón, estoy abriendo acá mi Biblia para leer. Hechos, capítulo 17, si ustedes pueden anotarlo ahí también en los comentarios. Vamos a leer lo que está escrito. Hechos 17, en el versículo 32, dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Este pasaje es cuando Pablo está en Atenas, que también es una ciudad griega, y él está predicando acerca de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Él es llevado por los griegos porque ellos tenían esas ganas de escuchar cosas nuevas, a ellos les gustaba esto, nuevas ideas, nuevos pensamientos, etc. Entonces lo llevan al Areópago, se llama así, donde se reunían los atenienses. Y Pablo va a hablar con ellos, porque ellos eran bastante idólatras también. Pero va a llegar el momento en que él les va a explicar acerca de la resurrección. Y ellos se burlan y le dicen, ya te oiremos hablar de esto en otro momento. Y ese pensamiento muchas veces está en los cristianos de hoy. Pueden ir a una iglesia y no conocen, y si escuchan hablar acerca de la resurrección, no le toman la debida importancia, porque no creen que esto vaya a suceder. Creen que es un cuento o creen que es una metáfora que en la Biblia está escrita simplemente para que las personas se sientan tranquilas. No, en realidad esto iba a suceder, y vamos a ver cómo Pablo va a demostrar que la resurrección de Jesucristo fue un hecho real. Mientras, por favor, tengamos bastante atención a lo que estamos hablando, porque es algo que nosotros necesitamos saber, y no solamente saber, sino tener la seguridad y tener la certeza de que esto va a ocurrir en nuestras vidas. Ese pensamiento entonces de los griegos, por algún motivo y en algún momento, llega a infiltrarse en la iglesia, en las personas que conformaban la iglesia. De modo que Pablo tuvo que combatir ese pensamiento, aunque ya había enseñado eso, como les dije al principio, a los tesalonicenses, porque se los dijo a ellos en primer lugar. Y Pablo va a hacer su explanación, su defensa y su argumentación a la iglesia de los Corintios de la siguiente forma. Él va a responder algunas preguntas. En primer lugar, entre las preguntas, ¿no? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde se va a explicar por parte de Pablo todo lo que esto, toda la realidad que esto representa. Entonces leamos desde el versículo 12 al versículo 19. Dice así: pero si se predica de Cristo, está hablando Pablo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Lo que él está diciendo, o sea, si los muertos no van a resucitar, si no existe la resurrección de los muertos, entonces Jesucristo no resucitó, está diciendo Pablo. Y si Cristo no resucitó, en el verso 14, vana entonces es nuestra predicación, vana es vuestra fe, o sea, no sirve de nada. Hermanos, si no existe la resurrección, no existe cristianismo. Si nosotros no creemos en la resurrección, estamos creyendo por gusto, estamos perdiendo el tiempo. Por eso es que la resurrección es un tema muy importante. Es un tema que tiene que ser de conocimiento de cada uno de nosotros. Es un tema que tiene que llevarnos
a procurar más información acerca de esto, porque Pablo les está diciendo esto a la iglesia de los Corintios. Escuchen, si no hay resurrección, en el versículo 13 les dice, si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado. O sea, es mentira todo lo que estamos pensando si es que no hubiera. 14. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es vuestra fe, o sea, por gusto estamos creyendo, si no existe resurrección, en el caso de que no exista. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó entonces. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces Dios no resucitó a Jesucristo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. En el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, si no existe la resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, otra vez dice Pablo, es en vano. Aún estáis en vuestros pecados, o sea, todo lo que hemos creído, todo lo que nos hemos esforzado, todo es mentira si no existe resurrección, si no crees en la resurrección, si no crees en lo que la Biblia dice acerca de la resurrección, entonces todo está perdido. Por gusto te has esforzado, por gusto has vivido en abstinencia de algunas cosas, por gusto has hecho lo moral, por gusto has ido a la iglesia, por gusto has orado, por gusto has dado tus ofrendas, tus diezmos, porque si no existe resurrección no existe nada. Es lo que está tratando de decir Pablo a la iglesia de los Corintios. Versículo 18. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. En otras versiones dice, se perdieron. Fue absurdo. No hubo entonces tal esperanza en la muerte de Jesucristo. Versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y en el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, esto, hermanos, es muy importante. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Te lo voy a leer en otra versión para que tengamos más entendimiento. Dice, en la Nueva Versión Internacional, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, o sea, si nosotros creemos que estando con Cristo obtendremos bendiciones solo para esta vida y que después de morir se acaba todo, la Biblia dice así, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué? Porque vivimos absteniéndonos de cosas. Vivimos perdonando a todos los que nos hacen daño, a todos los que nos calumnian, a todos los que nos han hecho maldad en algún momento. Sufrimos y soportamos el sufrimiento apenas orando con Dios y no haciendo nada para tomar venganza. Porque, por ejemplo, la gente está disfrutando, emborrachándose, cometiendo excesos. La gente está viviendo como quiere, con sus propios pensamientos, casándose, separándose, volviéndose a casar, pecando deliberadamente como le da la gana, y ellos son felices. En cambio, los cristianos se abstienen de todo eso. Y por eso dice la Biblia, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados. O sea, si no creemos que existe vida después de esta vida y que la muerte tiene un día que va a morir, o sea, la muerte de la muerte, nosotros seríamos los más desdichados de todos los hombres mortales. ¿De qué serviría que nosotros vivamos de esa forma? Es lo que Pablo está tratando de decirles con todos estos ejemplos, les está diciendo a la iglesia de los Corintios, es real que existe una resurrección, porque si no es real, todo lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que predicamos, todo lo que ofrendamos para misiones, todo lo que hacemos por las personas más necesitadas, no sirve absolutamente de nada. Es lo que Pablo les está diciendo para que ellos entonces, o que este pensamiento, o que esta realidad de la resurrección se siente firmemente en los corazones y en la mente de las personas. Pablo se dirige a personas que creyeron en la predicación y que guardaban esperanza a causa de la palabra que Pablo les había predicado. Conocían a Pablo.
Estas personas, los corintios, conocían también a otros discípulos quienes participaron y fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. O sea, Pablo les está diciendo en otras palabras, de aquí un momento lo vamos a leer, oigan, ustedes están recibiendo esta información, esta enseñanza de gente que lo ha visto con sus propios ojos. ¿Cómo pueden decir entre ustedes que no existe la resurrección? Entonces, desde ese momento, los discípulos, llegando al 2021, han pasado esta información, estas verdades, estas doctrinas, para que sean creídas y las personas tengan una esperanza, y no solamente una esperanza vana, una esperanza vaga, una esperanza inactiva, sino como que esto vaya a ocurrir, tiene que ser realidad. Porque de otra forma, el cristianismo que estás siguiendo, si es que no crees en la resurrección, es por gusto. No te canses. Pero si tú tienes fe y crees que va a existir la resurrección, entonces sí, tiene sentido todo lo que nosotros estamos haciendo. Y todo esto es cuestión de fe. Vayamos entonces al versículo del capítulo 15 también todavía, al versículo 1, al versículo 9. ¿Cómo Pablo les va a decir? Les está tratando de mostrar que esto es real. Vamos entonces, versículo 1 al 9. Dice, además os declaro, hermanos. Fíjense, les está hablando a personas que eran parte de la iglesia de Jesucristo. El evangelio que os he predicado, o sea, las buenas nuevas que él les había transmitido, el cual también recibisteis, ellos recibieron, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si, fíjense acá la palabra condicional, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Miren lo que está diciendo Pablo desde los primeros versículos. Por lo cual, asimismo, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienen. Esta es una condicional. Si retienen, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, si no retienes esa palabra, si no continúas firme creyendo en esa palabra, entonces todo es por gusto. Ahí está la importancia, la perseverancia de los cristianos en este tiempo y en todos los tiempos, inclusive cuando hay situaciones difíciles, retener la palabra de Dios. Si no, estamos creyendo en vano. Continuemos en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando él está hablando conforme a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque en ese momento todavía no estaba escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Les está hablando y les está haciendo referencias a las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas. Miren, no pierdan la hilación. En el versículo 4 dice así, que resucitó al tercer día, como dijeron los profetas en otras palabras, o como está conforme a las Escrituras, y que resucitando se aparece a Cefas, esto es a Pedro, y después se aparece a los 12. Hay testigos de la resurrección de Jesús. No como por ejemplo, y sin ganas de ofender, como en otras religiones, el mormonismo, el adventismo, el catolicismo, en todas las sectas, ¿verdad? Donde dicen no, que se apareció a los 3 pastorcitos y les ha dado cartas para que no abran ahora, lo abran después. ¿Dónde están los testigos de esas personas? Que según ellos dicen se aparecieron. ¿Dónde están los testigos oculares? Nadie más que Jesucristo en la resurrección tuvo esos testigos que pueden dar fe de lo que sucedió. Porque en el versículo 5, Jesucristo se aparece a Pedro, después se aparece a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, fallecieron ya. Versículo 7, después apareció a Jacobo. Después apareció a todos los apóstoles. O sea, Jesucristo apareció resucitado a muchísimas personas. Por eso es que Pablo les está jalando la oreja y les está diciendo, ¿qué les pasa? Corintios, ¿qué les sucede? Ustedes han escuchado el mensaje de la resurrección de parte mía, de parte de los demás. Las personas han visto y ahora vienen a decir
que no existe resurrección. Lo que pasa es que los griegos tenían cierta influencia, como les dije al principio, porque ellos no creían en la resurrección. Para ellos era un cuento de hadas, un cuento para niños, para asustar a las personas. Entonces eso se mete a las personas, como hoy muchas enseñanzas, perdón, muchas enseñanzas que no son bíblicas se meten a la cabeza de las personas, como por ejemplo, si tú das dinero, se va a sanar tal persona, se va a salvar tal persona, enseñanzas de ese tipo. Se meten a las iglesias cristianas y es lo que perturba y saca la concentración de lo que es la verdadera palabra de Dios. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, está hablando Pablo, se me apareció a mí. Porque Pablo no era de los 12, él vino después. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Entonces lo que está diciendo Pablo para esta iglesia es que sí existe la resurrección, y yo quiero transmitir eso a los que están viendo en ese momento. Hay testigos, hermanos, hay testigos, y ahorita voy a mencionar que no solamente los discípulos, no solamente los que eran parte de Jesucristo, sino los que no eran parte también de Jesús van a hablar acerca de esto. Pero primero, para demostrar que Pablo está diciendo, también se me apareció a mí. O sea, Pablo está diciendo, a este Pablo, a este perseguidor, se me apareció también a mí. Vamos a Hechos capítulo 26, cuando Pablo está exponiendo su defensa también delante de Agripa. En el versículo 15 y el versículo 16, Pablo dice así: entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él está relatando cuando Jesucristo se le aparece, cuando él está camino a Damasco, si no me equivoco. Él está camino a Damasco en sus intenciones de perseguir a los cristianos, en sus intenciones de maltratar, de asolar la iglesia. Se le aparece y él está relatándole eso. Y dice, entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, esto es demasiado lindo. Dice, pero levántate, Jesús le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, a Pablo se le apareció muchísimas veces, por eso es que él dice que él fue enseñado directamente por Jesucristo. Su enseñanza, lo que él predicaba, no fue aprendido de otros discípulos, no lo discipularon a Pablo y no le dijeron, Pablo, las cosas son así, así, así. No, fue directo de Jesucristo. Cuando, por ejemplo, él va a hablar en el capítulo 10 y en el capítulo 11 va a decir, yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. Entonces Jesucristo se apareció resucitado muchas veces a muchísimas personas, y con esto Pablo está tratando de demostrar que sí existe la resurrección. La resurrección que Cristo tuvo, por la cual pasó Jesucristo, mejor dicho, tuvo testigos. Y no solamente lo contaron sus discípulos. Aparece también en las narraciones de Flavio Josefo. ¿Y quién es Flavio Josefo? Es un historiador judío que escribe acerca de Jesucristo lo siguiente. Dice así, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Está escribiendo alguien que no compartía la fe de Pablo. Flavio Josefo era judío de la, ¿cómo se dice esta palabra, Dios mío? De la secta de los fariseos. Él era un sacerdote, descendiente de una familia de sacerdotes. En fin, él fue también comandante militar. Él se enfrentó contra los romanos, luego fue parte de los romanos. Esa es una historia que lo tenemos que dejar para después porque también es muy extenso y muy largo. Pero él está escribiendo así, un maestro, y continúo leyendo lo que él escribió, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, o sea, los judíos, lo había condenado a la cruz.
Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Flavio Josefo está escribiendo eso. Es un testimonio que él está dando de la resurrección de Jesucristo. Él nace más o menos en el 34, 35 después de Cristo. Y él está dando el testimonio, está diciendo, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamado así por él, no ha cesado de crecer hasta este día, mientras él está escribiendo esto. Y no solamente es la única mención que va a hacer Flavio Josefo sobre Jesucristo en otro de sus libros, también lo va a enseñar. Y es por todo esto que creemos en la resurrección y creemos en la resurrección de Jesucristo y que tenemos la promesa además de que nosotros también resucitaremos si es que el Señor no viene antes a llevar a su iglesia. Es de esta forma que Pablo está tratando de hacer que esta enseñanza de la resurrección quede más sólida, más firme en los corazones de las personas. Pero también Pablo les va a decir que delante de todo esto hay un orden para la resurrección. Vamos nuevamente a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos allá. Y vamos a ver el orden de esta resurrección. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al versículo 26. Dice la palabra de Dios así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Más adelante voy a explicar esto. ¿Por qué Jesucristo es la primicia de los que han muerto? Porque antes de él ya habían resucitado más personas, pero a Jesucristo se le llama la primicia. Vamos a explicarlo más adelante. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, cada uno en su debido orden. Subrayen esa palabra orden porque es importantísimo. Pero cada uno en su debido orden serán, ¿qué cosa? Vivificados, como dice el versículo anterior, o sea, resucitados. La resurrección va a ocurrir en un orden. Acá dice así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, en primer lugar, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces Pablo, hablando a la congregación, hablando a la iglesia de los Corintios, les está diciendo que existe de todas formas la resurrección y que la resurrección además tiene un orden. Antes, vamos a leer Colosenses capítulo 1 y voy a explicar acerca de esto de la primogenitura de Jesús de los muertos. Colosenses capítulo 1, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, y en el versículo número 18, vamos a leer lo que estaba escrito también en Corintios. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo voy a repetir. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Antes de Jesús, antes de la resurrección de Jesús, ya hubo otras resurrecciones. Pero todas aquellas personas, lo dije al principio, todas aquellas personas que resucitaron, ellos volvieron a morir. Jesucristo resucitó para no morir jamás. Con su resurrección se sella nuestra garantía de resucitar también, como nosotros hemos leído. Entonces, esto de ser la
el primogénito entre los muertos, aun cuando ya existió otras resurrecciones antes de él, es porque Él es el primero en resucitar para ya no más morir. Por eso es el primogénito entre los muertos, que resucitan, pero ya no mueren jamás. Es simple eso, es por eso que Él es llamado el primogénito en la resurrección o el primogénito entre los muertos. ¿Correcto? Breve nada más para que quede eso claro. Entonces, con la resurrección de Jesucristo también se sella la promesa que nosotros tenemos, la garantía de también resucitar, como ya hemos leído en la Escritura. La resurrección entonces, como Pablo está explicando acá, no es colectiva, no es general, o sea, no todos van a resucitar en el mismo día. Hay un orden como está escrito en la palabra, como Pablo les está enseñando. Primero va a pasar esto, primero va a ser así, primero esto, después aquí, después el otro, y por el final va a existir esto. Entonces, no todas las personas van a resucitar en el mismo día. Hay un orden, hay un programa para ese evento. Amén. Y les he dicho que ustedes subrayan la palabra orden. Orden en griego, en original es tagma, que significa destinado con un orden, o también significa compañía o tropa. Da esa idea de que las personas, por ejemplo, se agrupan en este orden, ¿no? Compañías, tropas. En ese orden, quien resucita primero es Jesucristo. Luego los que murieron en Cristo. Y en este caso no es un solo evento, o sea, la primera resurrección, hermanos. Esto es muy discutido, esto es muy polémico, porque, por ejemplo, la Biblia dice, resucitarán primero los que hayan dormido en Cristo. Entonces, muchas personas piensan que en Cristo son los santos del Antiguo Testamento y también la iglesia o los santos en este tiempo, o que murieron en este tiempo con Cristo, después de que Cristo murió, etc. Hay otras personas que piensan que la resurrección en Cristo que dice la Biblia, en primera carta a los tesalonicenses, se refiere solamente a la iglesia. Y que existe, la primera resurrección sería un tipo de resurrección. No el orden, sino un tipo de resurrección. Por eso es que yo no me voy a detener acá. Explicaré esto del orden en otro mensaje un poco más detallado. Pero Pablo está mostrando este orden a la iglesia de los Corintios. Y al final del milenio va a venir la resurrección de los muertos que murieron sin Cristo, aquellos que no son salvos. Primero van a resucitar los que están en Cristo, los que tienen salvación. Después del milenio resucitarán los que murieron sin Cristo, los que murieron sin ser salvos. Entonces, hermanos, hay un orden en la resurrección. Y nosotros, los que estamos con el Señor, resucitaremos en su regreso. Resucitaremos cuando Él venga a llevar a su iglesia. Y vamos a verlo dentro de un momento eso en la palabra de Dios. Y también Pablo les va a hablar a la iglesia de los Corintios de la importancia de creer en la resurrección. Y esto, hermanos queridos, por favor, si ustedes están atentos, les pido más atención todavía en este momento. Hay una importancia. Es muy importante creer que nosotros en este tiempo creamos en la resurrección. ¿Sabes por qué? En primer lugar, si no existe resurrección, ¿para qué predicar el mensaje de la Biblia si todo entonces está equivocado? Vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Vamos a leer lo que está escrito ahí. Versículo 28 y 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, refiriéndose a la resurrección. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿por qué es importante creer en la resurrección? Porque si no existe, ¿para qué predicar el mensaje de la Biblia? Es importante creer en la resurrección porque si creemos en la resurrección, seremos motivados a predicar el Evangelio. Nuestra vida va a tener sentido y vamos a esforzarnos en llegar a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos,
a las personas que viven a nuestro alrededor, porque unos van a resucitar para la vida, esto es la salvación, y otros resucitarán para ser condenados. Y yo creo, ustedes que están viendo este mensaje, creo que ustedes no desean que sus amigos, sus familiares, su círculo de amistades, el entorno que vive al lado de ustedes, no creo que ustedes deseen que ellos sean condenados. Entonces es importante, si uno cree en la resurrección, si un cristiano cree que existe resurrección, va a ser motivado. La creencia que él tiene, el pensamiento que esa persona tiene, lo va a motivar en predicar, porque sabe que un día existirá la resurrección, habrá la resurrección, y no quiere que los demás vayan a condenación en el momento que haya la resurrección. Entonces creer en esto es muy importante, porque existe la motivación, viene una fuerza en nuestros corazones de predicar a mi tío que todavía no es cristiano y decirle: ¿sabes qué? Existe salvación en Cristo Jesús. Tú has vivido durante tu vida ajeno de repente al Señor, pero date una oportunidad, no darle una oportunidad a Jesús, porque nosotros somos los que necesitamos la oportunidad. Decirle: mira, date una oportunidad, lee tu Biblia, entérate de las verdades que ahí está escrito, porque un día vas a morir, pero no se acaba con la muerte la vida, porque viene después de la muerte lo que en realidad existe, que es la vida eterna, ya sea en la salvación o para la condenación. Por eso es importante que nosotros tengamos fresca esta enseñanza acerca de la resurrección, porque vamos a ser motivados para que los demás no vayan. Otro punto: si no existe la resurrección, ¿por qué es importante creer en la resurrección? Porque si no existe la resurrección, ¿para qué sufrimos? Vamos a primera carta a los Corintios, que Pablo es quien dice esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 30 al 33. Vamos ahí, por favor. 15, 30 al 33. Pablo está hablando y les dice así: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el uso? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. No se está refiriendo a una enfermedad que él tenía, una enfermedad degenerativa que lo estaba eliminando poco a poco, porque el versículo anterior nos dice a qué se refiere ese morir todos los días. A que él tenía peligros, a que él en cualquier momento podía morir. Dice el versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces es absurdo pensar que debemos de sufrir, que debemos esforzarnos si no existe la resurrección. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me sirve si los muertos no van a resucitar? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice en el versículo 33. Entonces, si no existe resurrección, ¿para qué sufrir? Por eso es importante la creencia en la resurrección. Si creemos en la resurrección, seremos motivados a soportar momentos difíciles, porque sabemos que nuestro cuerpo físico es el que va a morir. Y es que además, cuando venga la resurrección, el cuerpo físico, y no solo el alma, sino el cuerpo físico, participará de esta salvación. Porque como les dije a un principio, hay futuro para el cuerpo que está descansando, de las personas que han muerto, que han fallecido, y si nosotros también llegamos a fallecer. Si nosotros creemos en la resurrección, somos motivados a encarar los problemas, a soportar, somos animados a perdonar, cuando vengan las dificultades en nuestra vida, a continuar nuestra vida siendo felices, porque todo
lo que nosotros creemos se resume a la esperanza de la resurrección, porque continuaremos viviendo. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Hay un futuro para el cuerpo. Hay un futuro, no se acaba con el fallecimiento de las personas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, también vamos a leerlo. Versículos 17 y 18. Dice así estos versículos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense lo que dice. Leve tribulación momentánea produce algo. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es también en esto que nuestra fe está firmemente baseada. Tenemos la certeza que venceremos la muerte, que triunfaremos. Y nuestro cuerpo resucitado será revestido y no estará más propenso a las enfermedades, no estará más propenso al deterioro, no estará propenso a la degeneración por alguna enfermedad y no moriremos nuevamente jamás, nunca más podremos morir. Y esto está escrito terminando con este mensaje de Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos al versículo 51 al 58 de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pablo termina esta parte diciendo así: He aquí os digo un misterio, o sea, algo que nadie sabía, que era muy poco conocido. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. A esto se le llama tener un cuerpo glorificado. Cuando el cuerpo es transformado, es revestido. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, haciendo referencia al pecado. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando este evento suceda. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, o sea, absorbida es la muerte en victoria. Y aquí vienen unos versículos muy bonitos que muchas personas a veces no le prestan atención. En el momento que suceda todos estos eventos, en el momento de la resurrección, entonces se dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una ironía que se usa acá. A ver, como nosotros diríamos criollamente, a ver, ya pues ahora muerte, ahora. Ahora, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué? Porque resucitarán las personas y la muerte será vencida. Versículo 51, lo voy a leer en otra versión. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? O sea, ¿ganaste algo? No, porque las personas resucitaron. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice en el versículo 55. Pablo está diciendo esto, le está mostrando que la muerte será absorbida en victoria. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, esto es de su resurrección. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué él dice no es en vano? Hablando de todo el contexto que el capítulo 15 está mostrando, o sea, habrá resurrección. No es en vano lo que estamos haciendo, no es en vano lo que estamos creyendo. Hermanos, es importante que nosotros creamos firmemente en la resurrección. Como último punto, la resurrección es nuestra esperanza. Les dije al principio que Pablo, antes de escribir a la iglesia de los Corintios, les había escrito a la iglesia de los tesalonicenses. Ellos pasaron por un momento difícil, esta iglesia de los tesalonicenses. También está escrito en el capítulo 17 del libro de Hechos, porque es en este viaje misionero que Pablo
va a hablar con estos tesalonicenses, va a pasar por Berea, va a pasar por Tesalónica, va a pasar por Corinto, va a pasar por muchos lugares. Y ellos tenían un momento difícil, como muchos de repente hoy en día ya han atravesado. Era el dolor de aquellas personas que ya se habían ido. Era la incertidumbre de no saber qué sería de ellos, qué va a pasar con los que han fallecido en Cristo Jesús. Algunos habían perdido a sus familiares, no los volverían a ver nunca más y eso les entristecía. Y Pablo quería animarlos, a que ellos no estén tristes porque en realidad esto no era el final. Pablo quería decirles que renueven sus esperanzas, renueven su fe, que la muerte física era apenas una transición y que existen promesas muchísimo mejores que aquellos que habían muerto experimentaron en vida, porque en la muerte se iban, o mejor dicho, después de la muerte, ellos iban a vivir cosas mejores, como nosotros ya hemos visto durante los últimos 3 domingos, acerca de la muerte. Experimentaremos eso. Va a ser apenas una transición. Hay 2 lugares donde las personas van a ir después de muertos. Pero después de la muerte, inmediatamente existe conciencia, existen recuerdos. Y que además, los que están en Cristo Jesús, los que han fallecido en Cristo Jesús, están en la presencia de Dios en este momento. Pero hay algo todavía que es hermoso, que es precioso, que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, y esto es lo que Pablo les está transmitiendo a los tesalonicenses. No estén tristes, existe resurrección, van a volver a ver a sus seres queridos, estarán en la presencia, nuevamente estarán alegres, nuevamente estaremos disfrutando. Nos alegramos y nos animamos al saber y pensar en ese momento glorioso. Tú que has perdido un familiar y que este familiar o este amigo, un conocido, murió en Cristo Jesús, murió siendo un cristiano. Piensa en ese momento de la resurrección, cuando un día tuviste cómo sepultaban a esa persona en una caja, lo metían en un lugar oscuro. Estabas sufriendo en ese momento, llorabas por la partida de esa persona, porque nunca más tendrías el gusto de abrazarlo, de reír juntos, de comer juntos, de salir a caminar juntos. Y eso es lo que entristece a las personas cuando hay un fallecimiento. Amábamos a ese ser querido, queríamos estar siempre, no podemos ahora tocar su mano porque incluso está frío, no hay más vida en él, su cuerpo está frío. Y además está dentro de una caja y un lugar muy oscuro, hay tierra encima de él. Y eso entristece a las personas, pero eso es apenas una parte, es una transición. Ahora imagínate el momento glorioso, el momento alegre, el momento en el cual esa persona que tú viste siendo sepultada regresa y su cuerpo es levantado, nuevamente es resucitado, su alma, su espíritu y cuerpo otra vez son uno. Y no solamente eso, sino que estás frente a esa persona, porque tú también eres transformado, como dice primera carta a los Corintios 15, eres transformado y se dan un abrazo. Ahí pueden venir algunas preguntas. ¿Cómo será en el momento de la resurrección? Porque, por ejemplo, hemos dicho que va a haber recuerdos, sí. Voy a recordar que este era mi amigo, que era mi familiar, que era un hermano de la iglesia. Pero vamos a tener las mismas, el mismo tipo de relacionamiento. No, ahí sí eso es diferente. Aunque nosotros vamos a saber, vamos a tener ese recuerdo, el amor va a ser más alto, más puro que el que teníamos acá en tierra, aun cuando tengamos ese recuerdo. Pero también es un tema para hablar después. Pero quiero que te concentres en ese momento, en esa esperanza de que un día va a ocurrir la resurrección y otra vez estaremos juntos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza. Aquella persona que tú viste partir, estarás nuevamente con él, con alegría. Y nos volveremos a ver. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Con esto yo voy a terminar. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 13 al 18. Dice así el versículo 13.
Tampoco queremos, hermanos, Pablo les habla y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto es, los que fallecieron, de los que han muerto. Perdón. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Se dan cuenta? Pablo no quería que ellos estén tristes porque había una razón para no estar triste todo el tiempo, porque es claro que nos pone triste el fallecimiento de una persona, pero no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque les dice así, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes otros? Acuérdense que ellos están en una ciudad griega, y esa ciudad griega no creía en la resurrección, creía en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección, que volverían a verse, que volverían a vivir, esos otros que no tenían esperanza. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos esa esperanza, tenemos esa fe que estas cosas van a suceder. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es resurrección. Otra vez, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto es muy importante. No lo leamos así de pasadita. Él está diciendo así. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Quien lo está diciendo en realidad es el Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando Jesucristo venga por su iglesia y haya la resurrección, van a resucitar o van a ser transformados. Esto todo en un abrir y cerrar de ojos, dice primera carta a los Corintios. Los muertos son los primeros que van a ser levantados. Y Pablo dice, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los que resucitan primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo, estoy repitiendo para que esto quede claro, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, versículo 14, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, tomados, llevados, arrebatados, juntamente con ellos, primero los muertos, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que existe la resurrección, que los muertos, aquellos que fallecieron y están descansando, o sea, el cuerpo, porque el alma está en la presencia del Señor, y que están en la presencia del Señor, resucitarán nuestros seres queridos, nuestros amigos, los volveremos a ver, resucitarán. Y por eso dice Pablo a los Corintios, por eso, yendo al versículo 13 primero, no quiero que estén tristes, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se sientan tristes como los que no tienen esperanza. Y termina el versículo 18 diciendo, por tanto, para que no estén tristes, aliéntense los unos a los otros con estas palabras de la resurrección. Los que murieron en Cristo Jesús, los que murieron en Cristo Jesús primero serán resucitados. Y ellos serán llevados, transformados, y nosotros enseguida también subiremos a los cielos, a los aires, para recibir al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. A esto nosotros le conocemos como el arrebatamiento, donde estaremos en este evento que se llama las bodas del Cordero, y para recibir las recompensas. Este es el tribunal de Jesús. Pero también estos son otros temas que en algún momento yo he dado pinceladas también, son temas escatológicos. Pero esta es la verdad, hermanos. Vamos a resucitar, hay esperanza,
Hay que encarar la muerte de la forma que la Biblia nos está diciendo que nosotros vamos a encarar. Quiero concluir diciendo que resucitar, la palabra resucitar viene de una palabra griega, anástasis, que quiere decir levantarse de nuevo, ponerse de pie nuevamente. Y esto ocurrirá si nuestra vida, porque esto es condicional, si nuestra vida es dedicada al Señor. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, si nosotros al momento de fallecer, fallecemos en Cristo, entonces seremos resucitados. Va a ocurrir en nuestra vida esta palabra, anástasis, que es levantarse nuevamente, ponerse de pie nuevamente. Ocurrirá entonces la resurrección si nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Yo les pido y les aconsejo, lean todo el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, detenidamente, para que entendamos este tema de la resurrección. Y a mí me parece muy apropiado el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Porque, hermanos, necesitamos tener la certeza de que la resurrección va a suceder. Porque si tú como cristiano no crees en la resurrección, entonces no hay en qué más creer. Porque en esto se basa también nuestra fe. Y eso lo dijo Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta en el capítulo 15. Quiero hacer una oración con ustedes para cerrar esta parte que es el mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tus palabras, Señor, por este mensaje, Padre, que nos anima a continuar creyendo y a tener esperanza, Dios Todopoderoso, que la muerte no es el final de todo, sino que hay una resurrección. Y que nosotros participaremos de esa resurrección, Señor. Nuestro cuerpo será revestido, tendremos un cuerpo glorificado, parecido al de Cristo Jesús, donde ese cuerpo ya no muere más, no se enferma más, no pasa más por sufrimiento si estamos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos has atraído, Padre Santo, a ti, porque toda la gloria, Señor, es para ti, Dios poderoso. La salvación proviene de ti, Señor. Nadie podía salvarse, nadie podría tener todas estas cosas si tú no nos hubieras salvado. Por eso el mérito es tuyo, Señor amado. Y te agradecemos, Señor, por tener misericordia con nosotros y con todo el mundo. Pero te pido, Dios Todopoderoso, que las personas no cierren más, Señor, su corazón al mensaje de la Biblia. Porque sabemos por tu palabra que no se acaba con la muerte física todo, sino que viene todavía la muerte, o mejor dicho, la vida eterna. O en tu presencia, Señor, o alejados de ti en tormento. Por eso, Padre, ayúdanos a compartir tu palabra y a permanecer firmes en ti, los que ya son tus hijos. A no apartarse, Señor. A no irse, Padre, creyendo que no van a recibir lo que es justo, Padre, por nuestras acciones. Señor, te ruego, te suplico en el nombre de Jesús que tomemos conciencia todos, que nuestras acciones hoy tendrán consecuencias en la eternidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero, hermanos, que haya podido expresarme bien para que este mensaje se entienda correctamente. Como les dije, este es un tema muy amplio. Hay mucho que decir acerca de la resurrección, acerca de la muerte, acerca de todas estas cosas. Y hacerlo en una hora es un poquito complicado. Hay que resumir bastante, hay que comprimir bastante. Yo espero que este mensaje haya sido de provecho y que anime los corazones de las personas y que sepamos y que tengamos la certeza de que esto va a ocurrir. Amén. Antes de dar los avisos finales y antes de despedirnos, quiero saludar a los que nos han saludado después de... Mencioné aquí al último a la hermana Luz, ¿no? La hermana Luz nos mandó sus saludos. Los que están mandando saludos, voy a mencionar a ellos. Norget también ha mandado saludos.
Nos dice buenos días con todos y bendiciones. Ramsés, nuestro hermano, dice buenos días a todos, hermanos. Bendiciones y abrazos, que Dios nunca nos falte. Nuestra hermana Norma también mandó su mensaje. Buenos días, pastor y hermanitos. Dios nuestro Padre bendiga nuestra reunión y el Espíritu Santo disponga nuestros corazones para recibir su palabra. El hermano Renato también dice buenos días, querida iglesia, Dios bendiga nuestros hogares. La hermana Betty dice gracias a Dios por un día más de vida que nos das y para escuchar tu santa palabra, y muchas bendiciones, mis queridos hermanitos, y pastor Liban, Dios nos fortalezca, amén. Jeff también nos saluda, dice pastor, buenos días. Y Anina también nos saluda y dice buenos días, pastor y hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi amigo Roberto también manda saludos, buenos días, Lima, dice Roberto, es de Guarulhos, Sao Paulo, Brasil. La hermana Kel también de Garza, Sao Paulo, dice paz del Señor, hermanos. ¿Qué más? Pastor Yubirací también dice gracia y paz a todos los hermanos de la iglesia Perú para Cristo. Fuerte abrazo, Pastor Lee. ¿Quién más que manda algún saludo, algún comentario? Noemí Oliveira, misionera Noemí de Guayocari, ¿no? Guayocari. Amén, gloria a Dios, dice nuestra hermana Norma también. Amén, gloria a Dios nuestro Padre, y gracias por su bendita palabra que nos da una luz de esperanza y nos insta a perseverar. Jimena dice que Dios bendiga a todos, hermanos. Iván también, tengan una semana llena de bendiciones, hermanitos. Amén. Bien, hermanos, todavía no tenemos la posibilidad de poder reunirnos de forma presencial, y es por esto que estamos pasando la transmisión de forma virtual, o la palabra mejor dicho, de forma virtual, y estamos pidiéndole a Dios que nos permita también juntarnos, claro, con las medidas del caso, tomando todas las medidas de seguridad por el bien de las personas que van. Y como las personas que han asistido han visto, ¿verdad? Llegaban a la iglesia, se ubicaban en su lugar y de ahí no se paraban más. Y las sillas están separadas, tanto adelante, atrás y a los costados. Hay el alcohol, el pediluvio y todas estas cosas, jabón en el baño. Y cuando salíamos no podía haber abrazos, no podía haber apretón de manos. Y hermanos, yo estoy deseando mucho que podamos volver a esto, ¿no? Y es cierto que no todos van a congregar, y por eso es que incluso cuando estemos en la iglesia vamos a transmitir el momento de la alabanza, el momento de la prédica. Si tenemos algún evento va a ser transmitido también para llegar a las personas que todavía no pueden estar en la congregación. Amén. El día miércoles tenemos también transmisión 6:20 de la tarde. Conéctense, hermanos, necesitamos en este tiempo aún más la palabra del Señor que nos trae esperanza. Lean sus Biblias, oren, tengan un momento de adoración también en todos sus quehaceres durante el día. Un momento con Dios es lo que todos debemos de tener, hermanos queridos. Amén. Por último, Norge nos dice gracias por compartir la palabra de Dios, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Un fuerte abrazo para Norge. Y mi esposa dice bendiciones, queridos hermanos, que tengan un inicio de semana bendecida. Amén. A ver, ¿qué aviso más se me estaba olvidando? Bueno, creo que nada más. No, nada más. Hermanos, entonces, que disfruten este domingo en familia, un buen almuerzo para ustedes, un buen descanso en la tarde, y siempre pueden mandar sus mensajes tanto en privado como también por el Messenger de Facebook de la iglesia, de repente solicitando alguna oración. Y hoy, antes de olvidarme, queremos felicitar a nuestro hermano Coco, hoy es su cumpleaños. Que Dios lo bendiga grandemente, a él, a su familia. Le mandamos un fuerte abrazo. Me parece que hoy no estuvo conectado para escuchar la prédica, pero los que puedan también darle una llamadita o un mensaje, felicitándole al hermano Coco por su cumpleaños. Que Dios lo bendiga entonces grandemente, se le extraña también bastante. Bien, hermanos, entonces un fuerte abrazo, un beso para todos en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Así que adelante, porque existe resurrección para todos nosotros en el nombre de Jesús. Un beso y chao, chao, hermanos.